Bueno, en anteriores vídeos que tengo publicados en este canal referidos a cómo amplificaba un transistor y cómo se polarizaba un transistor a través de estos componentes que tenemos aquí, como la resistencia de base, resistencia de colector, estos dos condensadores de desacoplo tanto de entrada como de salida del transistor y por supuesto el transistor y la fuente de tensión, pues vimos que este circuito pues era el circuito básico, más básico de un amplificador. Pero claro, este circuito o este amplificador tiene más cosas. Tiene más cosas producto de una serie de problemas que nos puede dar también dentro de la amplificación y que es preciso pues paliar, minimizar o eliminar. Y por lo tanto esto da como resultado que este amplificador pues tenga pues más componentes. Este es el más básico, este es el amplificador más básico. Pero ahora vamos a ver otro tipo, este mismo amplificador, que le vamos a añadir más componentes y vamos a ver por qué. Bueno, tenemos el mismo amplificador de antes, pero que al amplificador de antes pues le hemos añadido pues más componentes, como otra resistencia de base RB2, una resistencia de emisor RE y un condensador de desacoplo CE. Bueno, ¿para qué hemos añadido estos componentes adicionales? Pues bueno, pues lo hemos añadido por la siguiente razón. En el caso de la resistencia de emisor, esa resistencia la función que va a realizar es eliminar o minimizar un defecto que se puede encontrar en el transistor y que es la denominada avalancha térmica. Si os acordáis de los anteriores vídeos que hemos visto, vimos una avalancha que producía el efecto Zener y que podía producir por la ruptura de un diodo y de un transistor si se superaba una tensión inversa determinada, ¿no? En este caso, en los transistores se puede dar otro fenómeno y también en los diodos, pero en este caso estamos en los transistores porque estamos dentro del mundo de la amplificación. En los transistores se puede dar este fenómeno de avalancha térmica. ¿Cómo se puede dar? Por ejemplo, vamos a suponer que tenemos aquí el transistor de ese amplificador. Le hemos minimizado, le hemos quitado todos los demás componentes para centrarnos solamente en lo que es el transistor. Y ese transistor pues trabaja a una determinada temperatura. Tenemos aquí unas barras de potencial y estas barras de potencial tienen una resistencia base emisor y una resistencia base colector y una corriente emisor colector. Bueno, cuando estuvimos viendo cómo se rompían enlaces covalentes, que era en el cual una corriente o un electrón de la corriente base emisor entraba dentro de lo que es la barra de potencial colector emisor, rompía enlaces covalentes y se generaba una corriente colector y luego posteriormente una corriente emisor y finalmente una corriente emisor colector. Pero bueno, también se pueden liberar electrones no solamente como hemos visto en anteriores vídeos, ¿no?, para generar esa amplificación, sino también por la temperatura. Vamos a suponer que ese transistor está trabajando en un habitáculo, en un lugar donde la temperatura pues es alta. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, que se van a liberar electrones también, que se van a romper enlaces covalentes. Los enlaces covalentes se pueden romper de muchas formas. Y una de ellas es cuando hay una temperatura pues elevada. Hay una temperatura elevada y lo que se va a suponer esa temperatura elevada, que tanto los enlaces covalentes existentes en la unión base emisor como en la unión base colector, pues se van a romper enlaces covalentes y se van a liberar electrones. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que se va a producir aquí una corriente emisor colector que va a aumentar. Si os acordáis, bueno, por ahí tengo vídeos, tengo vídeos donde explico la ley de Ohm, y dentro de la ley de Ohm hay pues una fórmula que determina el efecto Joule, es decir, todo conductor, todo circuito, todo componente al ser atravesado por una corriente eléctrica, ese componente, ese circuito, ese conductor, pues va a generar calor. Y esa cantidad de calor, pues ¿de qué depende? Pues depende de la resistencia de ese conductor.
Depende de la intensidad, de la cantidad de electrones por segundo que atraviesa ese conductor, del tiempo que dura esa situación y una constante que es 0,24. En este caso, pues, ¿qué va a ocurrir? Pues que va a aumentar la intensidad, como hemos visto anteriormente, debido a esta temperatura aumenta la intensidad. Pero claro, aquí tenemos dos resistencias, una resistencia base emisor y una resistencia base colector. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que la cantidad de calor pues, va a aumentar. Al aumentar la cantidad de calor, ¿qué es lo que va a suponer? Pues que esa cantidad de calor, al aumentar, va a liberar o va a romper más enlaces covalentes liberando electrones. Con lo cual esta intensidad va a aumentar, como tenemos aquí, que junto con nuestras dos resistencias, lo que va a suponer que otra vez va a aumentar la cantidad de calor. Así sucesivamente se va a generar un círculo vicioso o un denominado una avalancha térmica. Se va a generar una avalancha térmica ¿hasta cuándo? Que si no la paramos, evidentemente esa avalancha térmica pues, va a dar como resultado que se supere la corriente máxima emisor-colector y ese transistor pues se nos estropee, se nos destruya. ¿De acuerdo? Bueno, como tenemos aquí los ejemplos, aumenta la corriente, aumenta la temperatura. Al aumentar la temperatura aumenta la corriente, sigue aumentando la temperatura y aumenta la corriente, sigue aumentando la temperatura hasta que ya llega un momento en que ya el transistor pues se nos estropea. Entonces, para evitar este efecto avalancha o prevenir, mejor dicho, este efecto avalancha o minimizarle, pues es cuando añadimos esta resistencia en el emisor. ¿Cómo actúa esta resistencia en el emisor? Bueno, aquí tenemos unos diodos, para explicar un poquitín cómo funciona. Tenemos aquí unos diodos en los cuales en el ánodo tenemos una tensión positiva de 10 voltios. Y en el cátodo tenemos una tensión también positiva de 2 voltios. Alguno pensará, este diodo no conduce porque el cátodo está conectado a un potencial positivo. Bueno, pues no, los diodos no hace falta que el cátodo esté conectado a un potencial negativo y el ánodo un potencial positivo para que el diodo conduzca, o esté polarizado en sentido directo, sino que basta que el ánodo, en este caso, sea más positivo que el cátodo y siempre superior a 0,7 voltios, ¿no? En este caso sí, es superior en 8 voltios. Por lo tanto, si el ánodo es superior al cátodo, aunque el cátodo sea positivo pero superior, el más positivo, este diodo va a conducir. Pero ¿qué pasa si nosotros aumentamos la tensión positiva del cátodo? Pues que el ánodo ya no va a ser más positivo que el cátodo, sino que el cátodo pues, va siendo más positivo, con lo cual este diodo va a conducir menos. Así sucesivamente vamos aumentando 2, 4, 6 hasta este punto en el cual el ánodo es menos positivo que el cátodo. Es menos positivo que el cátodo, por lo tanto menos va a conducir este diodo en sentido directo. Bueno, pues aprovechando esta circunstancia, la unión base-emisor pues es un diodo, como todos sabéis. Vamos a suponer que ese transistor que tenemos aquí, debido a la temperatura en la cual está trabajando, pues aumenta esa temperatura y se produce la circunstancia que hemos visto anteriormente, se produce el denominada avalancha térmica, con lo cual en un primer momento la corriente emisor-colector pues va a aumentar, debido a esa avalancha térmica va a aumentar. Pero ¿qué ocurre? Que al aumentar esa corriente, aquí tenemos una resistencia de emisor. En el emisor se va a generar pues una tensión, se va a generar una diferencia de potencial en el emisor y se va a generar aquí una tensión positiva. ¿Qué va a hacer esta tensión positiva? Si sigue aumentando esa corriente debido a esa avalancha térmica, pues que lo que hemos visto aquí con los diodos, que el colector, que es del tipo N, pues cada vez va siendo más positivo con respecto a la base, que es del tipo P. Con lo cual, ¿qué ocurre? Que el diodo base emisor pues menos va a conducir, al conducir menos corriente base emisor, menos electrones se van a meter en la barrera de potencial base colector y menos enlaces covalentes se van a romper, menos electrones se van a liberar y por lo tanto menor corriente emisor colector. Con lo cual la resistencia de emisor tiene ese fin, pues evitar ese efecto avalancha o corregir ese aumento de corriente debido a ese efecto avalancha. Pero bueno,
Alguno pensará, de acuerdo, muy bien, esta resistencia, que es de bajo valor, es de 100 ohmios aproximadamente, pues también va a influir en la ganancia del amplificador, del transistor y del amplificador, porque claro, si aumenta aquí la tensión, menos corriente va a ese emisor, menos electrones se van a liberar, y por lo tanto, al liberarse menos electrones, menos beta va a tener este transistor, menos ganancia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, pues lo que hacemos para que no influya, por una parte, de acuerdo, nos evita el efecto avalancha, nos corrige el efecto avalancha, pero por otro, a costa de bajar la ganancia del transistor, el beta del transistor, y por lo tanto, pues también a costa pues, de la ganancia del amplificador. Entonces, ¿cómo paliamos esto? Bueno, normalmente el efecto avalancha se suele producir cuando el transistor está en reposo, es decir, cuando no metemos ningún tipo de señal. Cuando no metemos ningún tipo de señal es cuando se produce el efecto avalancha. Cuando metemos una señal, pues ese efecto pues, es más mínimo. Entonces, para que cuando metamos una señal, esta señal sea amplificada plenamente en la salida, ¿qué es lo que hacemos? Pues eliminar esta tensión VE, hacerla cero. ¿Y cómo hacemos esa tensión VE cero? Pero cuando haya señal, ojo, cuando haya señal, cuando la base se produzcan variaciones. ¿Cómo la eliminamos? Pues colocando en paralelo con la resistencia de emisor, y así la resistencia de emisor queda sin efecto, un condensador. Y alguno dirá, ¿y por qué un condensador? ¿Por qué un condensador? Bueno, si habéis visto los demás vídeos que he mostrado en este canal, cuando estuvimos viendo los condensadores de desacoplo, tanto de entrada como de salida, pues bueno, pues expliqué así muy rápidamente pues cómo funcionaba un condensador. Y una de las características que tiene el condensador, una de ellas, que es un componente que lo que hace es cargarse con cargas, sus placas se cargan con unas cargas positivas o negativas, o las dos con la misma polaridad, y si les conectamos una carga en el extremo de los terminales de esas dos placas, se comporta como un generador de corriente continua, es decir, se nos va a descargar. Pero también dijimos que un condensador no dejaba pasar la corriente continua. ¿Por qué? Porque la corriente continua, llegar a esta placa, se va a encontrar aquí con un aislante, se va a encontrar con un muro. Pero sí dijimos que dejaba pasar, así muy entre comillas, dejaba pasar las señales variables. ¿Por qué dejaba pasar las señales variables? Hombre, no es que las dejaría pasar, lo que pasa es que dijimos que al llegar este impulso positivo, cargaba esta placa con cargas positivas, y estas cargas positivas iban a repeler cargas positivas de la otra placa. Con lo cual estas cargas positivas de la otra placa iban a generar una corriente y por tanto una tensión, con lo cual este impulso que tenemos aquí nos va a aparecer aquí. Más que este impulso como era aquí en esta placa, ¿de acuerdo? No atraviesa el aislante, pero debido a esta circunstancia que hemos explicado anteriormente, pues va como, por así decirlo, a resucitar aquí, o se va a crear una imagen de este impulso, se va a crear una imagen al otro lado. Y bueno, por lo tanto, decíamos que un condensador dejaba pasar una corriente variable. Dejaba pasar una corriente variable, ¿no? ¿De acuerdo? Dejaba pasar una corriente variable. Y bueno, y la amplitud de esta corriente que aparecía aquí, pues iba a ser mayor o menor, que es la amplitud de la corriente que llegaba a esta parte del condensador, pues dependiendo de dos circunstancias. Uno era de la capacidad de este condensador, es decir, de la cantidad de cargas que podía almacenar. De la cantidad de cargas que podía almacenar. Cuanto más cargas podría almacenar, pues más pequeña iba a ser aquí la señal. Y alguno dirá, ¿por qué? Bueno, por ahí también tengo vídeos, en este canal de YouTube, que explico el funcionamiento de inductancias y capacitancias. Ahí lo explico con con mucho detalle, y así os obligo a que lo veáis. Qué malo soy. ¿De acuerdo? Pero bueno, así para que lo entendáis, pues un condensador, pues la amplitud de la señal que aparece en el otro lado, pues va a ser mayor o va a ser menor debido a dos circunstancias. Una, la capacidad del condensador, y otra es la frecuencia. Cuanto más frecuencia tenga ese condensador, pues menos
pues más amplitud va a tener aquí al otro lado, es decir, menos va a perder la amplitud de la señal que llega a esta placa, pues menor amplitud va a perder al otro lado, con lo cual el condensador pues ejerce una oposición, a toda señal variable que se denomina impedancia capacitiva o también reactancia capacitiva XC. Siendo el valor de esa reactancia capacitiva denominada XC pues igual a 2pi, una constante por la frecuencia y por la capacidad de ese condensador. Cuanto mayor sea la capacidad, pues bueno, como es un inverso, cuanto mayor sea la capacidad, pues menor va a ser la reactancia inductiva o la reactancia capacitiva de ese condensador. Con lo cual se coloca un condensador pues dependiendo de la frecuencia de esta señal, de la cual va a trabajar esta señal. Normalmente vamos a suponer que es un amplificador de audio, pues va a ser entre los 20 y los 20 kHz, con lo cual este condensador pues más o menos de 47 microfaradios, con un condensador de 47 microfaradios, puedo presentar una impedancia bastante baja a esta señal, ¿no? Con lo cual cuando aquí haya una variación de señal, pues esta impedancia va a ser tan baja que este punto C va a ser 0 y por lo tanto pues no va a influir en la ganancia de este transistor y por lo tanto en la ganancia del amplificador en su totalidad.